Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast, Lo que la historia nos educa, voces críticas para no repetir el pasado. Hoy nos acompaña un par de mujeres poderosas, críticas y empoderadas con la historia de la educación. La profesora Juliet Bejarano, con una amplia trayectoria en pedagogía crítica, y la historiadora Marjorie Osorio, experta en historia de la educación colombiana. Gracias a ambas por estar aquí. En este episodio reflexionaremos sobre cómo la historia de la educación en Colombia e Iberoamérica no solo nos cuenta el pasado, sino que también cuestiona nuestras prácticas actuales, especialmente si pensamos desde una educación inclusiva, crítica y emancipadora. Para comenzar, Marjorie, me gustaría saber tu opinión sobre el papel de la historia en este proceso. ¿Cómo podemos entender la historia como espejo del presente? Buenas noches, lectores y oyentes. Una de las cosas que más me marcó del texto de Pérez Eydarrága es cómo la educación colombiana nace al amparo de la Iglesia. Qué curioso. El saber estaba monopolizado por las órdenes religiosas y eso ya nos dice algo sobre para quién era el conocimiento y quién quedaba por fuera. Mujeres, indígenas, pobres y muchas otras personas. Interesante lo que planteas, Marjorie. Y esto me lleva a preguntarte, Juliet, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo o tienes una mirada distinta a la de Marjorie? Totalmente de acuerdo, mi querida historiadora Marjorie. Y sí, miramos el capítulo Génesis y desarrollo de los sistemas educativos iberoamericanos, vemos cómo en Iberoamérica la educación se convierte en una herramienta de los estados para formar ciudadanos y consolidar la nación. Pero eso se vio en sistemas excluyentes y verticales, en un discurso de igualdad que no se practicaba. Wow, Juliet, gracias por este análisis tan claro. Y siguiendo con esa línea crítica, quiero traer unas preguntas que nos invitan a reflexionar profundamente. Por ejemplo, ¿la educación nace excluyendo? Incluso cuando se habla de libertad. Qué fuerte pensar que la educación pensada para liberar se usó para disciplinar, ¿no? Entonces, Marjorie, ¿será que aún hoy seguimos educando más para obedecer que para pensar? Qué buenas preguntas. Exacto. Desde el siglo XIX, la idea de educación obligatoria y laica es progresista, pero su implementación fue desigual y los sistemas respondieron más a intereses de élite que a necesidades del pueblo. Me parece que este es un excelente momento para pasar a un eje que atraviesa todo lo que hemos venido discutiendo: el poder, el discurso y exclusión. Juliet, ¿cuál es tu punto de vista en torno a este tema, Juliet? Es importante mencionar el texto de Pedagogías Críticas de Maldonado, en el cual trae a Foucault a la conversación. Me parece fundamental para quienes trabajamos desde la inclusión. Él nos dice: el discurso produce verdad, pero también exclusión. Es allí donde me surgen estas preguntas. ¿Quién puede hablar en la escuela? ¿Qué saberes son válidos? ¿Por qué lo comunitario o lo indígena siguen sin caber? ¿Qué crees tú, Marjorie? Bueno, compañeras, esa es la clave. No basta con cambiar el currículo. Hay que cambiar las reglas del juego, los dispositivos, los marcos normativos, los formatos de evaluación, tantas cosas. Pero Foucault nos enseña que la escuela no solo enseña, sino que también normaliza. Qué interesante eso que mencionas, Marjorie. Y a propósito de lo que decías sobre transformar no solo los contenidos, sino también las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo podríamos darle la vuelta a esas estructuras que normalizan y excluyen? ¿Qué alternativas ves desde la pedagogía crítica, Marjorie? Bueno, desde la pedagogía crítica, como nos lo dice Freire, enseñando a leer el mundo, no solo a repetirlo. Y eso implica incomodar, cuestionar, dejar de ver la escuela como un templo de verdades inamovibles. Aunque tal vez lo más urgente sea enseñar otra cosa, sino enseñar desde otro lugar, una escuela que reconozca la pluralidad, no solo en contenidos, sino en formas de existencia.
Interesante postulado de Freire, ¿no? Bueno, bien, ya hemos recorrido parte de la historia de la educación, sus silencios, sus exclusiones, sus resistencias, pero ahora quiero que miremos al presente con ojos críticos. ¿Y hoy qué, Marjorie? ¿Hoy qué, Juliet? Hoy en pleno siglo XXI el desafío es doble. Por un lado, compañeras, la globalización impone modelos tecnocráticos, estándares, rankings, inglés obligatorio. Y por otro lado, seguimos arrastrando viejas exclusiones. Si no cuestionamos los fundamentos históricos, vamos a seguir repitiendo la misma escuela con otro disfraz. Uy, qué triste eso, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta el aporte de Juliet, me parece importante mencionar la Ley 115 y la Constitución del 91, la cual nos dice que la educación es un derecho, pero cuando los discursos de competitividad pesan más que los de justicia social, algo se nos está perdiendo. Así es. Bueno, ya para ir cerrando, quisiera plantear algo que tal vez nos interesa a todas. Por lo menos, ¿cómo transformar el sistema sin que eso signifique simplemente añadir diferentes al mismo molde? ¿No será más potente rediseñar el molde completo? Bueno, muchas preguntas que nos surgen, pero por el momento llegamos al fin de este maravilloso episodio. Nos vamos con más preguntas que respuestas y eso está bien. Gracias, Lester y Juliet, por este espacio que nos permitió poner en diálogo la historia con la práctica docente y reflexionar. Me despido con esta convicción: no basta con enseñar contenidos nuevos, hay que desmontar las estructuras viejas que sostienen la exclusión. La educación no puede seguir siendo un privilegio, debe ser posibilidad real de transformación para todos y todas. Gracias por permitirnos hacer memoria activa, porque la historia no es algo que ya pasó, es algo que aún nos atraviesa. Me quedo con la idea: no hay educación inclusiva si no hay una crítica profunda al sistema que decide quién entra, quién habla y qué saberes importan. Seguir educando sin revisar el pasado es como construir una casa sobre ruinas sin cimientos. ¡Wow! ¡Qué reflexiones tan bonitas! Gracias, Marjorie y Juliet, por recordarnos que ser educador o educadora es también ser historiadora del presente. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que la historia nos educa. Hasta la próxima.